el desplazamiento, la velocidad y la aceleración para este tipo de movimiento. Vamos a esperar 5 minutitos y después largamos. Vamos a ver este tipo de movimiento que es cuando actúan fuerzas que no son constantes, son variables. Y acá tenemos una expresión que dice que F es igual a K por X. La principal característica que tienen los metales, uno puede llegar a pensar que la dureza, la resistencia, pero la principal característica que tienen todos los materiales es la elasticidad. Elasticidad, asociado a elástico. La elasticidad es una propiedad que tienen los materiales de deformarse cuando están sometidos a una fuerza. Pero gracias a esa propiedad, cuando la fuerza desaparece, el cuerpo recupera su geometría original. Esa es la definición de elasticidad. Una propiedad muy particular que hace que los cuerpos se deformen, pero después lo recuperen a su geometría original porque cesó la fuerza, porque ya no existe. En realidad todos los materiales tienen un campo elástico que se llama, es decir, un campo donde actúa la ley de Hooke. También se dice eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, como en este caso que he representado ya yo, una máquina de ensayo de tracción, como también de compresión, pero esta hemos dibujado un ensayo de tracción. Tiene dos mordazas, una probeta del material que nosotros queremos ensayar y se aplican fuerzas en los extremos de la probeta. Las probetas tienen una geometría parecida a la dibujada, pero están muy bien especificadas cuáles son los diámetros, longitudes, etcétera, etcétera. Es decir, tienen las dimensiones normalizadas. Un ensayo de tracción, hay que seguir las normas para saber qué dimensiones debe cumplir la probeta del material que se trata. Independientemente de eso, empezamos a realizar el ensayo de tracción y en función de la fuerza y la deformación que experimenta la probeta, hay gráficos, ya vienen con pantalla las máquinas, donde empiezan a diagramar el gráfico de fuerza aplicada y deformación. Acá en ordenada nosotros tenemos la fuerza y acá en abscissa tenemos la deformación. Sí, parece que se cortó porque cambió la contraseña Wi-Fi y todo y parece ser que sí. Buenas. Sí, ¿qué pasó? Ah, buen día. Hola, buen día.
ya habíamos iniciado la clase y cortó internet. Disculpen, vamos a retomar. Espero que no pase esto cuando estemos realizando el examen, el parcial. ¿Cómo va a ser el parcial, profe? Con preguntas como la otra vez, pero con otras características. Preguntas van a ser. Van a ser 20 preguntas. ¿Así múltiples choice? Multiple choice, sí. Ajá. ¿Y qué tal le fue? Está bien, está bien. Acá va a ser la misma característica con alguna diferencia, que ya al momento lo van a saber. Por supuesto, vamos a dar sobre todos los temas que hemos visto. ¿Nos va a dejar con la intriga, profe, hasta el día del parcial? Porque ustedes van a estudiar y de esa manera van a resolver la intriga. No, no hay ninguna intriga, nada. No se preocupen. No hay nada que no sea de este mundo. No. Tiene algunas características diferentes, pero van a ser preguntas. Bueno, Vamos a ir con la clase. Como les decía, entonces tenemos la máquina de ensayo de tracción, que es como la indicada, unas bordazas que toman los extremos de la probeta y empiezan a efectuar el ensayo de tracción, es decir, empieza a aumentar la fuerza y se empieza a medir con sensores la deformación que sufre la probeta y se empieza a dibujar acá. Si hacemos el ensayo completo de tracción, primero se describe una curva hasta el punto resaltado, que es límite elástico. ¿Qué significa eso? Significa que hasta allí la probeta se va a comportar como si fuera un resorte, como si fuera un elástico. Se va a deformar de tal manera que va a ir subiendo hasta llegar al punto y cuando cesa la fuerza va a ir bajando. Y recupera su condición inicial, es decir, vuelve al origen. Entonces, este es el límite elástico. Si yo no supero ese punto, que es este valor de fuerza elástica, si no lo supero, no hay problema, es decir, el cuerpo recupera su geometría inicial. Pero ¿qué pasa si lo supero? Si lo supero, empieza a correr en el punto siguiendo la curva y llega, por ejemplo, a este punto y cesa la fuerza y se comporta de esta manera. Esta cota se llama deformación permanente. ¿Por qué? Porque hemos superado el límite elástico. Hasta acá vale la elasticidad, pero acá ha cambiado. Sigue teniendo la parte elástica, pero ya la probeta está deformada. Indudablemente que en una estructura esto no se permite. No se permite que haya deformación permanente, porque eso modifica la función de la estructura o del dispositivo o lo que sea. Razón por la cual nosotros debemos trabajar siempre en el límite elástico. Eso como máximo. Es decir, la fuerza de trabajo tiene que ser menor a la fuerza del límite elástico.
¿Para qué? Nosotros debemos trabajar en este campo para que nunca nuestra estructura deje de cumplir la función original. Razón por la cual vamos a trabajar. ¿Y cómo hacemos para asegurarnos de que la fuerza de trabajo siempre va a ser menor a la fuerza elástica? Es simple. Lo afectamos de un coeficiente N, coeficiente de seguridad. Este coeficiente de seguridad, que puede ser cualquier número, 1, 2, 3, hace que afecte a la fuerza elástica. Entonces, nuestra fuerza de trabajo va a ser igual a la fuerza elástica del límite elástico dividido el coeficiente de seguridad. Si el coeficiente de seguridad, por ejemplo, es 2, quiere decir que nosotros vamos a tener una fuerza de trabajo que va a estar del límite elástico dividido 2. Vamos a estar acá. Esta va a ser la fuerza de trabajo nuestra. ¿Por qué? Porque hemos establecido un coeficiente de seguridad 2. ¿Para qué? Para que nunca lleguemos al límite elástico. Entonces, si por cualquier razón nuestros cálculos se desbordan en un momento, es decir, recibimos una sobrecarga, no estaba calculada, pero sí una sobrecarga, la fuerza va a subir a cualquier punto intermedio, pero no va a llegar al valor del límite elástico. Razón por la cual, cuando desaparezca, el punto vuelve al origen. Este coeficiente de seguridad le llaman también coeficiente económico. Sí, también está asociado, porque si nosotros tenemos una estructura cuyo diámetro, por ejemplo, de los barrales es de 10 milímetros y trabajamos con un coeficiente de seguridad de 2, y vamos a tener que poner un barral más grueso de 12, 13 milímetros. ¿Por qué? Para asegurarnos de que en ningún momento la fuerza de trabajo supere el valor calculado. ¿Me entienden? Entonces, este coeficiente de seguridad que siempre se aplica para las estructuras tiene diferentes valores. Por ejemplo, cuando hacemos coches de Fórmula 1, los coeficientes de seguridad bajan mucho, porque ahí hay una relación peso-potencia que es muy importante, razón por la cual sí, vamos a trabajar dentro del límite elástico, pero lo más arriba posible. ¿Por qué? Porque si lo robustecemos la estructura, va a ser pesado. Entonces ahí hay que ponderar, hay que balancear cuáles son las prioridades. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser las estructuras de un avión, razón por la cual nosotros no queremos que en ningún momento las tensiones que vaya a sufrir la estructura se acerquen al límite elástico, porque lo va a deformar y las consecuencias que podemos tener impredecibles. Entonces, en el caso de aeronáutica, este coeficiente de seguridad pasa a valores más altos, 10, 12. ¿Por qué? Y porque necesitamos que la fuerza de trabajo sea muy baja. Y si hay una sobrecarga, en ningún momento este punto va a llegar al límite elástico. Entonces, en la práctica se aplica este coeficiente que tiene diferentes valores de acuerdo a sus funciones, y es lo que se conoce como también coeficiente de seguridad o coeficiente económico. N es un número adimensional, porque la fuerza viene en Newton y la fuerza elástica también, razón por la cual N es adimensional. Bien, volvamos nosotros al caso nuestro. Voy a borrar parte del dibujo.
Este es el límite elástico. Nosotros vamos a determinar una zona. El punto va a correr. ¿Perdón? Sí, gracias, no tengo. Vamos a ver. No tengo a nadie que insista, por favor, dígale. Gracias. Entonces, esta es la curva. El punto va a seguir esa curva. Es decir, nosotros lo vamos a deformar. Acá tenemos, por ejemplo, un resorte plano. Este es un resorte plano que yo lo puedo deformar y sé, y todos tenemos experiencia, que la deformación que sufre es hasta cierto valor y recupera, porque si lo deformamos mal, si la deformación que le aplicamos es mayor, vamos a lograr como resultado que este resorte plano quede con deformación permanente, cosa que no queremos. Entonces, nosotros lo deformamos y esa deformación, que es un trabajo que hemos hecho nosotros, porque hay una fuerza por una distancia, ese trabajo que hemos aplicado nosotros acá al resorte, lo ha cargado, entre comillas, de una energía potencial, que cuando nosotros liberemos esa energía potencial se puede poner en juego y va a tratar de hacerlo volver a la posición de equilibrio. Razón por la cual nosotros sabemos que va a vibrar y va a tratar de irse a la posición de equilibrio, no lo va a lograr y va a empezar oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio. Pero volviendo al tema, Profe, ¿me escucha? le hemos producido un trabajo nosotros, es decir, le hemos entregado energía y esa energía está como energía potencial. Profe, ¿me escucha? ¿Le escucho? Sí, hay un alumno que quiere entrar. Dice que ya volvió a entrar de vuelta. Está esperando en la sala de espera. Sí, pero no tengo a nadie. A ver. No, no aparece. No aparece, como que nadie está esperando. Gracias de todos modos. Volviendo. Entonces, esta energía que yo le he dado, ese trabajo que le apliqué a este resorte plano, lo ha almacenado como energía potencial. Nosotros dijimos que trabajo era igual a la integral de f coseno de tita por diferencial de x entre x1 y x2. Recuerden que lo habíamos nosotros considerado. Si tita es igual a 0 grados, coseno de tita es igual a 1. Razón por la cual el trabajo me va a quedar como la integral de f por diferencial de x. Es decir, la fuerza, en este caso, este es el trabajo, y toda esta área, si nosotros que tenemos que trabajo es igual a fuerza por el desplazamiento, fuerza por desplazamiento, acá le vamos a llamar fuerza por x, y la fuerza nosotros sabemos que es igual acá por x, porque es la ley de Hooke, me queda que el trabajo es igual acá por x, k por x por x. Pero como se trata de esta superficie, es dividido 2. Entonces, el trabajo, que es igual a la energía potencial elástica, es igual
a 1/2 de K por X cuadrado. Lo voy a poner acá. Energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X cuadrado. Profe, ahí el Sí, compañero volvió a intentar. ¿Se puede fijar si le aparece ahora? lo estoy viendo, señorita, pero no me aparece que hay nadie. Inclusive, no conozco otra forma de trabajar porque no me manifiesta que no hay ninguna solicitud. Bueno, ahí le aviso al compañero. Por favor, que Profe, apague todo y que vuelva a entrar, dígale. Sí, ahí dijo que lo había hecho. Bueno, acá no se registra como que está esperando nadie. Bueno, le aviso. Gracias. profe, creo que se puede configurar para que no haya una sala de espera. Bueno, no me pidas tanto, acá estamos con lo justo, estamos con la moneda justa. Vamos a averiguar si hay alguna alternativa, pero no me lo pidan en este momento. Claro, no, ahora no. Para después, digo. No, porque gracias, lo tomo y voy a averiguar con mi hacker. Profe, o si no, lo otro que puedo hacer es salir de la reunión, todos salimos y volvemos a entrar de vuelta, a ver si ahí sí le aparece. Bueno, recién pasó algo acá que después no me permitía entrar, así que dígale que lo siga intentando, por favor. A ver ahora. No aparece nadie. Bueno, seguimos. Entonces, el trabajo va a venir, entre la energía potencial elástica va a venir dada por esta expresión, 1/2 de K por X cuadrado. Lo que vamos a hacer nosotros es tratar, voy a borrar todo, Nosotros acá hemos representado este resorte plano que teníamos acá, fijo en una morsa, donde nosotros provocamos una deformación hasta el punto A. Y ¿qué va a hacer el resorte siempre y cuando no superemos el límite elástico? Ahí se dio el ingreso de su compañero. ¿Qué va a Gracias, ocurrir profe. con el elástico? Va a tratar de volver a la posición de equilibrio. Es decir, va a aparecer una fuerza recuperadora. La fuerza a esta le llamamos fuerza recuperadora, por eso le hemos puesto el signo menos. Entonces, ¿qué va a hacer esta masa? Va a tratar de volver a la posición de equilibrio, porque ahí aparece esta fuerza F. Razón por la cual la fuerza cuando está en un extremo es mayor, va acercándose, y como dice que la fuerza va a variar en función de la constante del resorte K y de esta deformación X, cuando mayor sea la deformación, mayor va a ser la fuerza. Razón por la cual, cuando estamos en un extremo, que la deformación es igual a A, la fuerza es máxima.
Pero a partir de allí, si la liberamos, la distancia que media donde se encuentra la posición de equilibrio es X, razón por la cual si venimos acá a nuestra expresión, vemos que esta fuerza va a empezar a disminuir porque está disminuyendo a X. Hasta el punto que cuando pase por el centro, X se hace igual a 0, razón por la cual la fuerza es igual a 0. Pero en esta condición tenemos una velocidad máxima. Eso lo vemos experimentalmente nosotros. Razón por la cual el cuerpo no permanece en equilibrio, lo supera y va ocupando diferentes posiciones, pero más allá de la posición de equilibrio. Pero apenas superó esto, aparece la fuerza recuperadora esta. Pero en este caso, con esta dirección. ¿Por qué? Porque como la palabra lo dice, fuerza recuperadora, lo trata de volver al cuerpo a la posición de equilibrio. ¿Lo logra? No, lo supera y va hasta el otro extremo, que llega al punto, si acá tenemos el punto A, O, y va al punto B. Allá la fuerza recuperadora es máxima y trata de volverlo a la posición de equilibrio. Pero va disminuyendo cuando llega al punto, se hace 0, razón por la cual lo sobrepasa y se vuelve a repetir el ciclo. Es decir, este sistema, por así decirlo, este dispositivo, va a oscilar de izquierda a derecha alrededor del punto de equilibrio. Realiza una oscilación y esa oscilación o vibración la va a realizar en forma continua. Pero nosotros sabemos que eso prácticamente no ocurre. ¿Por qué? Porque hay un rozamiento interno en la estructura que hace que este movimiento disminuya y termine deteniéndose. Pero esto es lo que ocurre en un intervalo. Razón por la cual acá tenemos nosotros, estamos al punto A, vamos al punto B y volvemos al punto A, pasando por el punto de equilibrio. Lo que yo les voy a representar acá, lo que es como si se produjera, este es el punto de equilibrio, o 0 acá abajo. Si yo lo aparto, tengo una distancia acá que le llamo A. Y esto es un punto inicial A. Si lo libero, fíjense, va a ir hasta el otro extremo. Acá está rozando. Yo lo libero desde acá. Se va hasta el otro extremo y vuelve. Entonces, está haciendo el ciclo A, O, B, O, A. Entonces, cuando realice el ciclo A, 0, B, 0, A, esto es un ciclo. Y acá, es decir, ha ido todo un extremo. Podemos contabilizar el ciclo de cualquier punto inicial, pero debe barrer todo el recorrido. Si consideramos este punto inicial, tiene que ir hasta el otro extremo, hasta el extremo de la izquierda y volver a la posición. También allí se ha realizado un ciclo. El tiempo de un ciclo se llama periodo. Se simboliza con T mayúscula y la unidad que se utiliza, por supuesto, es segundo, porque estamos hablando de periodo, tiempo. Entonces, el tiempo, ¿qué es lo que es el periodo? Es el tiempo de un ciclo. Vamos a definir nosotros como la frecuencia.
¿Qué es lo que es la frecuencia? La cantidad de ciclos por segundo. Ciclo sobre segundo de frecuencia. O podemos, ciclo es lo mismo que radian. Habíamos dicho nosotros que radian es adimensional y no participa en el análisis dimensional. Esto es lo mismo, razón por la cual, segundo, yo tengo la costumbre de representar segundo así de esta manera, abreviado, pero ese minúscula, 1 sobre segundo, es frecuencia. Es decir, también segundo a la menos 1 es frecuencia. Así expresada la frecuencia se llama Hertz y se simboliza Hz. Entonces un Hertz es un ciclo sobre segundo, o segundo a la menos 1 si queremos considerarlo. Entonces, frecuencia. Y el periodo es la inversa de la frecuencia. El periodo se representa o se mide en segundos. El inverso de la frecuencia y es en segundos. Esto lo vamos a utilizar frecuentemente, esta relación. Periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces nosotros vamos a volver a este modelo donde se produce la oscilación, pero vamos a hacer una simplificación. ¿Está claro? Es decir, estamos en un extremo, la fuerza recuperadora trata de hacerlo volver al punto de equilibrio, no lo logran, se supera y esto empieza una oscilación como la representada allí. Siempre trabajando en el campo elástico. Razón por la cual realmente esto se detiene, pero así virtualmente va a seguir oscilando indefinidamente. Esta representación del movimiento de una masa con respecto a un punto de equilibrio o una oscilación o vibración, así le vamos a llamar. Vamos a simplificar el modelo, voy a borrar el paño ahí a la izquierda, para representar un modelo que vamos a utilizar para sacar las ecuaciones de elongación, es decir, desplazamiento, de velocidad y de aceleración. Voy a borrar todo el pizarrón. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Yo le mandé el trabajo, el primero de energías renovables, hace 2 semanas, más o menos, y todavía, digamos, no tuve respuesta. No sé si le ha llegado, si no le ha llegado. Bueno, ya lo vamos a ver ahora, pero sigamos con este tema, por favor. Cuando Sí, profe. terminemos de contesto. Bueno, He muchas gracias. hecho varios de ellos, tengo 2 cursos y le estoy repitiendo. Calculo que hasta el lunes de la mañana ahí me voy a normalizar. Ah, perfecto. No, yo era por saber si tenía un problema con el mail institucional, por eso fue que le Me pregunté. están llegando todos. Lo que pasa es que Perfecto. todos han esperado hasta el último y a cada uno lo tengo que analizar y hacerle la devolución. Y eso es un volumen de trabajo que el día de ayer empecé a las 7 de la mañana y terminé como a las 8 de la noche. Así No, que, profe. Excelente. Yo era por miedo mío del mail institucional que hubiera un problema, por eso. Nada no, más. de cualquier modo, Roja es el apellido Sí, tuyo. sí. Tomo nota para después verificar, Rojas. Quédese tranquilo. Perfecto, profe. Muchas gracias. Pero a todos, aprovechando lo que pide Rojas, todo el que no ha enviado, algunos ya tienen los 2 aprobados y la nota está en el autogestión. Y eso es importante para promocionar la materia, porque de lo contrario, si no entregan los trabajos. Del modelo que habíamos representado,
con una determinada masa en el extremo del resorte plano, lo vamos a simbolizar acá. Del esquema que teníamos recién, de la cinta plana fija a una morsa y donde producíamos la deformación, si nosotros comparamos la longitud del resorte, es decir, L, que está dado acá la expresión esta, L con respecto a A, si A es mucho menor que L, el movimiento de vibración de esta masa yo la puedo considerar casi lineal. La puedo considerar casi lineal, razón por la cual este es el mismo esquema que este, pero simplificado. ¿Por qué? Porque esta distancia A es mucho menor que L, razón por la cual el movimiento va a ser de traslación. Para lo cual nosotros vamos a utilizar el diagrama que se representa en la parte superior y es un punto Q que está moviéndose con una velocidad angular igual a constante. La proyección de ese punto Q sobre el eje de la X va a dar este punto P. Acá tengo la masa M. Yo voy a hacer, este punto P sería más o menos que la masa M estuviera acá, en esta posición. Razón por la cual yo voy a estudiar cómo se mueve el punto P en el eje de las X y ese lo voy a considerar que es el mismo movimiento que va a efectuar el punto M de un extremo al otro. Entonces yo voy a realizar el estudio sobre el punto P, similar al M acá. Vamos a poner P equivalente al M como recordatorio. Acá tenemos, esta es la amplitud A del movimiento. Es como si nosotros midiéramos esto y esta es la amplitud A del movimiento. O si lo queremos medir de este lado, acá también es A. Entonces, hagámoslo de ahí, de esa manera, para visualizarlo. Esta distancia acá es A, que la he representado yo con un ángulo determinado que le voy a llamar θ. Ángulo θ. Entonces yo ahí tengo el valor, este valor que está acá, es lo que llamo X, que es el mismo valor este. Entonces, el valor X, trigonométricamente hablando, en ese momento, X es lo que se conoce con el nombre de elongación.
X es la elongación. Y X, trigonométricamente hablando, es el coseno. Si yo saco el coseno del ángulo θ, aquí como está dibujado, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Razón por la cual X es igual a A por coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo? He analizado trigonométricamente este triángulo y entonces X, que es la cota representada allí, es A por coseno de θ. A por coseno de θ. Muy bien. Pero θ, por otro lado, omega es igual a θ sobre t. Si esto es constante, la expresión de la velocidad angular viene dada por ángulo sobre t, de donde θ es igual a omega por t. Razón por la cual, en función de eso, X ahora es igual a A coseno de omega t. Pero omega, ¿qué es lo que es? Omega es la velocidad angular del punto Q. Y es igual a 2pi, que el ángulo que barre el vector A es 2pi en una vuelta, y si lo hace en una vuelta, podemos decir que es el tiempo de un periodo. De nuevo, omega, que es constante, es igual al ángulo barrido por el vector A en una vuelta, es decir, parte de acá, da una vuelta y llega ahí. El ángulo barrido es 2pi. ¿Y en qué tiempo realiza un ciclo? ¿En qué tiempo realiza el barrido de una vuelta? El tiempo de un ciclo. ¿Y cuál es el tiempo de un ciclo? El periodo. Razón por la cual, y en función de que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, nosotros decimos el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Razón por la cual esto es igual a 2pi por f. 2pi por f. En conclusión, permítanme acá este apéndice, no quiero escribir acá en la parte inferior porque no se ve. De acá paso arriba. Entonces, en definitiva, X a coseno de omega t, pero omega es 2pi por f, razón por la cual en definitiva me queda X es igual a coseno de 2pi ft. Esta es la elongación. A coseno de 2pi ft. Bien. ¿Se entendió hasta allí? Hemos sacado la elongación. Vamos por la velocidad ahora, para lo cual yo tengo que borrar parte de aquel diagrama. ¿Ya copiaron el diagrama del paño de la izquierda? Bien. Vamos a desarrollar para encontrar la expresión de la velocidad.
Ahí tenemos nosotros la velocidad tangencial del punto Q. No es lo que nosotros buscamos. Nosotros estamos buscando otra cosa. La velocidad del punto P. Razón por la cual nosotros vamos a descomponer esa velocidad. Tengo que borrar el paño de la derecha también, para ir asentando las fórmulas. ¿Puedo hacerlo? Sí, profe. Gracias. Entonces, volviendo, la velocidad tangencial del punto Q, pero no es la que me interesa o la que necesito. Yo necesito la velocidad con que se va a mover el punto P, razón por la cual yo voy a tener que descomponer esta velocidad. Porque la que me interesa conocer es esta, que es la velocidad del punto P, esta velocidad. No lo quiero dibujar acá porque para no hacer lío, pero esta es la velocidad que me interesa a mí. Primero de todo, digamos que la velocidad tangencial, ¿a qué es lo que es igual a la velocidad tangencial? Recordemos el movimiento circular. La velocidad tangencial de un punto es igual al producto de la omega por el radio. Recuerden que la velocidad tangencial dependía del radio, si el radio es mayor o menor, mientras que omega es representativa de todos los puntos del cuerpo. Macanudo. La velocidad tangencial. Entonces es igual a omega por R. Pero fijémonos en el triángulo rectángulo y el triángulo rectángulo que tenemos acá debajo. Acá tenemos identificado nosotros el ángulo θ, pero arriba no lo tenemos identificado. ¿Dónde está el ángulo θ? ¿Qué hacemos? Hacemos el siguiente análisis. En función de considerar las proyecciones ortogonales, o lo que es lo mismo, la perpendicular. Este lado, que es uno de los lados del ángulo, es perpendicular a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. De nuevo, este lado, que es uno de los lados del ángulo θ, es perpendicular a este. Y este otro lado es perpendicular a este. Si yo hago la proyección esta, choco acá contra el eje de la X y veo que este lado del ángulo es perpendicular a este. Razón por la cual el ángulo θ está acá. Allí está el ángulo θ. ¿Y por qué mi preocupación de definir el ángulo θ? Porque en función donde esté el ángulo, a partir de allí voy a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. Por eso es que imperiosamente tengo que primero encontrar cuál es el ángulo. Entonces, por comprendido entre perpendiculares, analizando acá en la parte inferior, veo que el ángulo θ está en la parte superior. Lo que me interesa a mí es el vector B. Es decir, el vector B es el seno del ángulo θ. Y si nosotros nos acordamos la definición de seno de un ángulo, ¿a qué es lo que le igual el seno de un ángulo? A una relación. ¿Qué relación? Bien, opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. Razón por la cual
La velocidad que a nosotros nos interesa es la velocidad tangencial por el seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Velocidad tangencial por el seno de tita. Pero yo sé que la velocidad tangencial es omega por R. Ah, entonces mi velocidad va a ser igual. Velocidad tangencial, lo pongo de nuevo para que se vea. Omega por R, pero en el caso mío, R es representado por A, la amplitud, así que voy a poner omega por A, por seno de tita. Entonces, mi velocidad es igual a omega por A por seno de tita. Omega por A por seno de tita. Vemos nosotros, por otro lado, esto lo vamos a dejar acá. Ya vamos a volver. Por otro lado, yo sé que seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es igual a 1. Eso lo sé trigonométricamente. Razón por la cual seno cuadrado de tita es igual a 1 menos coseno cuadrado de tita. O lo que es lo mismo, seno de tita es igual a raíz de 1 menos coseno cuadrado de tita. Entonces, yo reemplazando, voy a decir que la velocidad B es igual a omega por A, seno de tita, y ahora voy a poner raíz de 1 menos coseno cuadrado de tita. Esa es la equivalencia que he representado hasta allí. Por otro lado, borro acá esta parte. Por otro lado, vemos que de la expresión primera habíamos dicho x es igual a A por coseno de tita. La primera expresión de la elongación. Fíjense una cosa. Yo de acá puedo despejar coseno de tita y es igual a x sobre A. Ah, entonces coseno cuadrado de tita es igual a x cuadrado sobre A cuadrado. Sí, entonces voy a reemplazar eso en la fórmula. Entonces queda que la velocidad es igual a omega por A 1 menos x cuadrado sobre A cuadrado. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a introducir A dentro de la raíz, para lo cual lo voy a llevar al cuadrado. De hecho, voy a simplificar y me va a quedar en definitiva que la velocidad es igual a omega por raíz de A cuadrado menos x cuadrado.
Esta sería la expresión de la velocidad. ¿Podemos agregar algo? Y sí, considerar cómo habíamos representado en omega. Voy a borrar acá este paño. ¿Puedo hacerlo? Entonces, B es igual a omega. Habíamos dicho nosotros que omega era igual a 2pi sobre t igual a 2pi por f. Entonces vamos a poner que la velocidad es igual a 2pi por f raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Expresión que vamos, y lo vamos a anteponer el signo más o menos, porque de acuerdo a la función va a tomar un sentido o en otro. Razón por la cual esta, en definitiva, es la expresión de la velocidad. Es decir, recordemos que estamos analizando cuáles son las cinemáticas del movimiento vibratorio. Porque este movimiento armónico simple se llama también movimiento vibratorio. Y realizar un ciclo es realizar una vibración. La cantidad de vibraciones por segundo, bueno, es la frecuencia, etcétera, etcétera. Lo que ya vimos. Bacanudo, hemos deducido la elongación, ahora la velocidad. Vamos a deducir la aceleración. Tengo que borrar este paño para poder seguir desarrollando. ¿Terminaron de copiar? ¿Sí? Gracias. Vibratorio. Vibratorio, una vibración. Una oscilación es una vibración. Es decir, empieza a vibrar, empieza a oscilar. Empieza a oscilar de un punto a otro. Eso es también una oscilación o una vibración. Movimiento vibratorio. Ya vamos a ver que nosotros necesitamos medir las vibraciones. En cualquier motor, las vibraciones están admitidas siempre y cuando estén dentro de cierto rango de tolerancia. Porque si exceden ese límite, se produce la rotura, uno de los perjuicios, antes que se produce un defecto en el funcionamiento de la máquina o de lo que esté considerada la vibración. Razón por la cual es un parámetro que siempre hay que medirlo, la vibración. Para lo cual hay indicadores de vibración y elementos que van sobre el cuerpo, que hay que medir la vibración, por ejemplo, sobre el motor. Estos elementos son los que transmiten la vibración. Están fijos, se llaman picar de vibración o captores. Este es el que transmite al instrumento. Entonces, como nosotros debemos considerar las vibraciones que no pasen de cierto límite,
sobre el motor va a tener un captor o un pickup que va a transmitir la vibración a un instrumento y lo va a indicar. ¿Y qué vamos a medir en el instrumento? Y podemos medir de la vibración la elongación, podemos medir la velocidad y también podemos medir la aceleración. Son 3 parámetros que nos van a permitir medir la vibración, razón por la cual la podemos tener controlada. Entonces, un equipo de vibración consta de un pickup o captor, que es el que va a transmitir la señal al instrumento. En algunos motores de aviación el captor ya está puesto, viene permanente, y el piloto tiene en el panel de control cuál es la vibración del motor. En otros no, pero de lo contrario, cuando un motor, una vez que ha estado reparado, pasa a un banco de ensayo, siempre pasa a un banco de ensayo, sea el motor de lo que sea. Y en ese banco de ensayo se miden diferentes parámetros. Uno de los parámetros que se miden es la vibración del motor. Si está dentro de ciertos límites admitidos por el fabricante, el motor, una vez que se leen todas las performances de potencia, temperatura, consumo de combustible, aceite, etcétera, etcétera, se lo da de alta. De lo contrario, si no cumple con esa normativa, el motor se penaliza y se vuelve al taller a desarmarlo y corregir los defectos que hemos encontrado en el banco de ensayo. Entonces, todo proceso de reparación de un motor tiene un taller donde se produce la reparación del motor. Una vez que se ha reparado, se ha cambiado repuesto, etcétera, etcétera, está listo para funcionar, se lo lleva a un banco de ensayo. Siempre, siempre, siempre. A un banco de ensayo. Lo repito a esto porque no es habitual que la mayoría de las personas conozcan que siempre un motor, sea de automóvil, sea de la función que vaya a cumplir de barco o de avión, siempre antes de ponerse al servicio van a un banco de ensayo. En el banco de ensayo se le no solamente la vibración, sino 50 parámetros: temperatura, presión, potencia, diferencia de presión, etcétera, etcétera. Y una vez que ha cumplido que todos los parámetros están dentro de la tolerancia establecida, recién allí al motor se lo da de alta. Quiere decir que puede volver al servicio, sea el motor de lo que sea. Repito, de un automóvil, de un barco o de un avión. Lo que nosotros no estamos más acostumbrados es el motor del automóvil. Y una vez que nuestro mecánico lo repara, lo utiliza al auto como banco de ensayo. Lo prueba, lo pone en marcha, sale a dar una vuelta, qué sé yo. Está reemplazando lo que en otros lados, industrialmente, lo hace un banco de ensayo. Entonces, allí en el banco de ensayo es necesario medir la vibración. ¿Cómo se mide la vibración? Se pueden medir de 3 formas: midiendo la elongación, midiendo la velocidad, o lo que vamos a hacer ahora, midiendo la aceleración. Borro.
nosotros tenemos el movimiento del punto Q, como hemos dicho acá, con velocidad angular omega constante. Y la trayectoria del punto Q es un círculo. Nosotros ya habíamos visto que para que un cuerpo desarrolle una trayectoria circular, tiene que haber en todo momento una aceleración dirigida al centro. Una aceleración dirigida al centro. Es decir, esta aceleración acá representada es lo que nosotros conocemos como aceleración normal. Es una N, esta no es una H. Una aceleración normal. ¿Para qué? Para que se produzca un movimiento con velocidad angular omega. Tiene que existir en todo momento una aceleración dirigida al centro, que es la aceleración normal o centrípeta. Pero es la que a nosotros nos interesa porque dijimos nosotros que vamos a estudiar cómo se mueve el punto P, no cómo se mueve Q ni lo que nos afectan. Razón por la cual esa no es la aceleración que nos interese. Pero fíjense una cosa, yo voy a hacer una descomposición de la aceleración normal, que va a ser igual a esta aceleración A, que es la que nos interesa a nosotros. La aceleración que tiene el punto P, es esta que está acá. Y acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Dónde tengo el ángulo θ? Bueno, este es más fácil, por alterno e interno, θ está acá. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la expresión de θ. Razón por la cual nosotros vamos a considerar ese triángulo rectángulo dado en la parte superior. ¿Ustedes recuerdan la aceleración normal a qué lo que era igual? Ese es uno de ellos, está muy bien. Pero vamos a utilizar otra equivalencia. La aceleración normal, esto es cuando estábamos hablando, la aceleración normal, ante todo, es el producto de omega por la velocidad tangencial. Entonces, esto era igual a omega cuadrado por R, o R igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Estas eran todas las expresiones de la aceleración normal. Pero para que no se olviden, el producto de las dos velocidades, velocidad angular y la velocidad tangencial. Bien, siguiendo con el desarrollo, vamos a ver que nuestra aceleración, la que nos interesa, fíjense, ¿qué es lo que es de este triángulo rectángulo? ¿Qué función es? Exacto, es decir, es el coseno. Si nosotros decimos cuál es el coseno de θ de este triángulo rectángulo, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. De donde el cateto adyacente, que es lo que nos interesa a nosotros, es la aceleración normal por coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, utilizando la equivalencia de la aceleración normal, nosotros vamos a poner que es igual a omega, vamos a utilizar omega cuadrado
por R, yo me equivoqué, acá es R. En general es R. La aceleración normal es el producto de las dos velocidades, de la velocidad angular y la velocidad tangencial. Acordémonos de eso en primera medida. Posteriormente, la velocidad tangencial, como habíamos dicho, es omega por R, razón por la cual, reemplazando, me va a quedar omega por R, razón por la cual yo voy a decir que es omega cuadrado por R, que es este valor de acá. ¿Estamos de acuerdo? Omega cuadrado, y en nuestro caso R no es otra cosa que la amplitud A. Entonces, omega por A por coseno de tita. Repito, esto es la aceleración normal. Omega cuadrado por A coseno de tita. Entonces voy a repetir que es omega cuadrado por A coseno de tita. Pero fíjense una cosa, de la expresión primera, A coseno de tita es igual a X, razón por la cual la aceleración es igual a menos A, y como está dirigido hacia la izquierda le voy a anteponer el signo menos, siempre está en contraposición al movimiento, entonces va a quedar omega cuadrado por X. Pero omega, y lo voy a seguir acá para que se visualice bien, la aceleración omega cuadrado es igual a 2pi por F al cuadrado por X. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 4pi cuadrado F cuadrado por X. Esta es la expresión que yo estaba buscando. La aceleración menos 4pi cuadrado F cuadrado por X. Entonces tengo la elongación, la velocidad y la aceleración. Los tres parámetros que yo estaba buscando para determinar el movimiento cinemático de este tipo de fuerza que es variable. Es decir, que depende de la deformación. Tengo que borrar parte del paño 1. Bien. O el paño 1 voy a borrar. Porque ya no deducimos más gráficamente. Ahora vamos a seguir algebraicamente. Como ustedes ven, estamos utilizando todos aquellos conocimientos que ya vimos en la primera etapa, y es la aplicación de todas las herramientas que nosotros tenemos, y eso va a ocurrir siempre. No menosprecien cuando empiecen a estudiar una materia las primeras bolillas, porque recuerden, esas primeras bolillas constituyen el cimiento de todo lo que viene detrás. Por allí, con el afán de
barrer rápido el programa, o porque generalmente los tiempos son muy acotados, pasamos muy rápido las primeras bolillas de un programa. No lo hagamos. Tomémonos el tiempo suficiente para afianzar esos conocimientos primeros, porque son la base de lo que viene detrás. Recuerden eso. Les va a hacer ganar mucho tiempo eso. Bien. De la segunda ley de Newton, que nosotros decimos fuerza igual a masa por aceleración, y vemos que la fuerza está representada por esta fuerza recuperadora, que es igual a menos K por X. Entonces M por A es igual a menos K por X, donde la aceleración, habíamos dicho nosotros que la aceleración del punto P era lo que nos interesaba, que era igual a la aceleración de la masa M, y es decir, toda la deducción que hagamos para el punto P la aplicamos para M. Dicho de otra manera, la aceleración de la masa M viene dado por igual a menos K sobre M por X. Esta es la aceleración de la masa M. Y la aceleración del punto P es esta otra. Razón por la cual, si dijimos nosotros que íbamos a utilizar un modelo para concluir con el otro, estas dos aceleraciones son iguales, por lo que es lo mismo. Repito, esta aceleración es de la masa M y esta aceleración es del punto P. Si hemos deducido uno para el otro, un movimiento para representar al otro, estas dos aceleraciones son iguales. Entonces, menos K sobre M por X, la aceleración de la masa M. Y menos 4pi cuadrado F cuadrado por X es la aceleración del punto P. Son iguales. Razón por la cual yo puedo concluir y simplificar acá menos con menos, X con X, y me queda K sobre M es igual a 4pi cuadrado por F cuadrado. ¿De dónde? F cuadrado es igual a 1 sobre 4pi K sobre M. O lo que es lo mismo, F es igual a raíz de 1 sobre 4pi cuadrado
K sobre M. O lo que es lo mismo, y permítanme acá, F es igual a 1 sobre 2 pi raíz de K sobre M. ¿Muy bien? Esa es la frecuencia. Y si nosotros tenemos en cuenta aquella otra igualdad que decíamos que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, nos queda que el periodo T es igual a 2 pi raíz de M sobre K. Y ahí tenemos nosotros las ecuaciones que nos van a permitir conocer cuáles son las características del movimiento armónico simple del ejemplo que consideremos. La elongación, la velocidad, el valor de la aceleración, la frecuencia y como tal el periodo también. Con estas expresiones nosotros las vamos a utilizar para la resolución de problemas de movimiento armónico simple o problemas vibratorios. Voy a ahora dar un ejercicio para que ustedes resuelvan. Voy a hacer un dibujo y después voy a desarrollar el tema siguiente. ¿Puedo borrar el paño 1? Sí, cómo no. Vamos a poner algo de música de fondo. Ustedes me dicen cuándo puedo borrar. Una pregunta. ¿Qué dice abajo de frecuencia? Es F igual a 1 sobre T y el otro no llego a verlo. Al lado. T Ahí. igual a 1 sobre F. Despejo T, lo paso Ah, allá y queda T igual a 1 sobre F. listo, gracias. Acá, el paño 1, ¿puedo borrar? Por mí sí, profe. No sé, los chicos. Gracias.
es un dibujo de de una balanza de resorte. Esto es una balanza de resorte, ¿la conocen? Ahí está el resorte y entonces está tabulado esto y de acuerdo a la fuerza hay un cursor que indica qué fuerza es la que se está aplicando. Esto es un dinamómetro. Por ahí no se puede dibujar bien o con más detalle. Un dinamómetro es para medir fuerzas. Acuérdense, la balanza es para medir masas. Entonces, con este dinamómetro nosotros aplicamos una fuerza de 500 gramos y se produce una deformación de 15 centímetros. Posteriormente lo soldamos acá. Una masa que el peso es de 2 kilogramos, un peso que es de 2 kilogramos, lo deformamos 20 centímetros y bueno, ahí vamos a preguntar qué es lo que pasa con ese cuerpo cuando empieza a oscilar. Este empieza a trabajar acá, ¿eh? Y todo lo hace alrededor de este punto de equilibrio. La vibración es la oscilación alrededor del punto de equilibrio. Acuérdense siempre. Le dicto el enunciado mientras desarrollo el otro tema asociado a esto, por supuesto. ¿Están listos?
Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un péndulo que es una masa M sostenida en un hilo L, razón por la cual ese péndulo nosotros lo separamos de la posición de equilibrio y va a tratar
cuando lo liberemos, de volver a la posición de equilibrio. Razón por la cual va a haber una fuerza recuperadora, que acá tenemos el peso del cuerpo que se va a descomponer en WI, siguiendo la línea de L, y WX. Es decir, WX va a ser de fuerza recuperadora, es la fuerza que va a tratar de que la lenteja del péndulo vuelva a la posición de equilibrio. Sabemos que no lo logra y va a empezar a oscilar con respecto a la posición de equilibrio. Pero esta, WX, es la fuerza recuperadora. De esta, acá tenemos la descomposición del peso, lo vamos a descomponer en un eje, que es siguiendo la línea de la cuerda, y en uno perpendicular, que es el correspondiente a X. La descomposición de este vector, ¿cómo lo hacemos? Por el extremo del vector, buscamos una paralela a uno de los ejes. Tiramos esta paralela. Y por el extremo del mismo vector, un paralelo al otro eje. Tiramos esta paralela. Razón por la cual este vector se va a descomponer en un vector BI y en un vector BX, que es esto. Es decir, la suma de WX más WI me va a dar el vector W. Entonces, WX que está acá, lo considero acá, que está actuando en esta posición. Entonces, la fuerza que va a tratar hacer volver la lenteja del péndulo, o la masa del péndulo a la posición de equilibrio, es esta fuerza WX, que por este triángulo rectángulo es W por seno de tita. Como es una fuerza recuperadora, le voy a poner signo menos. Entonces, WM por G por seno de tita. Es una fuerza recuperadora. Yo, de acá, de la segunda ley de la ley de Hooke, F menos K por X, y recordando que la longitud del arco era igual al radio multiplicado por el ángulo, siempre y cuando el ángulo esté en radianes. Entonces, X, que es la longitud, es el recorrido que va a tener la lenteja del péndulo. X es igual a tita por L. L es el radio. Tita es el ángulo. Entonces, la fuerza de Hooke, la recuperadora, la condición que tiene que cumplir es que sea menos K por tita por L. La condición de F tiene que ser menos K por tita por L. Esa es la condición que debe cumplir la fuerza recuperadora. Si yo me vengo acá a la fuerza recuperadora que yo considero, no es proporcional a tita, sino a seno de tita. Pero seno de tita es igual a tita en radianes para ángulos pequeños. Para ángulos pequeños se da esa condición. Y me estoy refiriendo a ángulos tita menores a 15 grados. Se da esta condición, razón por la cual yo puedo reemplazar seno de tita por tita, siempre y cuando el ángulo no sea mayor a estos valores establecidos. Entonces me da la condición 2, es decir, mi fuerza recuperadora. Ahora sí, la fuerza recuperadora cumple con la condición de Hooke, F K por tita por L, razón por la cual 1 es igual a 2, como decimos, y ponemos menos K por tita por L es igual a menos M por G por tita. Simplificando, me queda que K es igual a M por G sobre L. Trayendo al caso
la determinación de la frecuencia por un movimiento armónico simple, vemos que es igual a 1 sobre 2pi raíz de k sobre m. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2pi k es igual a m por g sobre l sobre m. Simplificando, y me da que la frecuencia para el péndulo simple es igual a 1 sobre 2pi raíz de g sobre l. O lo que es parecido, el periodo, sabiendo que f es igual a 1 sobre t, el periodo es igual a 2pi raíz de l sobre g. Los péndulos se utilizan para determinar, una de las funciones es la determinación de ciertos yacimientos. La existencia de ciertos yacimientos de minerales hacen variar el valor de G, y para lo cual se utilizan unos péndulos de precisión para conocer en ciertos sectores si hay variaciones de G. Es la forma de saber que están frente a un yacimiento de ciertos minerales. Entonces, esa es la frecuencia de un péndulo simple y el periodo. Vamos a dar un ejercicio para que ustedes practiquen en su casa, ejercicio de familiarización. Tenemos dos. ¿Pueden tomar nota? Sí, profe. Wait a minute. Un minuto en perfecto inglés. Acá va. Dice así. Lo de perfecto inglés, entre comillas. Dice así el enunciado. Un péndulo simple de 1 metro de longitud realiza 100 oscilaciones completas en 204 segundos en cierto lugar. Repito, realiza 100 oscilaciones completas en 204 segundos, coma, en cierto lugar. Aparte, ¿cuál es el valor de la G en ese punto? Ese es punto A. ¿Cuál es el valor de la G en ese punto? Debajo, B paréntesis. Determinar la longitud y la frecuencia para un péndulo cuyo periodo es de 1 centímetro, perdón, cuyo periodo es de 1 segundo en un lugar en donde la aceleración de la gravedad G es igual a 9,80665 metros sobre segundo al cuadrado. El punto B dice, determinar la longitud y la frecuencia para un péndulo cuyo periodo es de 1 segundo en un lugar donde la aceleración de la gravedad es igual a 9,80665 metros segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad que tenemos en Córdoba esa. Tengo otro ejercicio más. Vamos a dar el resultado de ese. El resultado de A es
9,486 metros sobre segundo al cuadrado. Y del punto B es L igual a 0,248 metros. Vamos con el último. Y así cerramos por el día de hoy. ¿Están listos? Sí. La escala de una balanza de resorte que lee de 0 a 142 newton es de 0,102 metros de longitud. Esto es una balanza de resorte, un dinamómetro. Es un dinamómetro o una balanza romana que lo llamamos anteriormente. De 0 a 102 metros de longitud y va de 0 a 142 newton. Así está calibrado, graduada o calibrada. Repito, la escala de una balanza de resorte que lee de 0 a 142 newton es de 0,102 metros de longitud. Aparte, se encuentra que un paquete suspendido de la balanza oscila verticalmente con una frecuencia de 2 oscilaciones por segundo. Se encuentra que un paquete suspendido de la balanza oscila verticalmente con una frecuencia de 2 oscilaciones por segundo. Aparte, ¿cuántos newton pesa el paquete? Y veamos si consiguen el resultado ustedes solos. Repito la pregunta. ¿Cuántos newton pesa el paquete? Chicos,
Gracias, nos vemos la clase que viene, Dios mediante. El lunes a las 8 nos juntamos de nuevo. Hasta luego. Gracias, buen fin de. Chao, Como profe, dice, buen fin de. igual. Buen fin de profe. Chao.